Bienvenidas y bienvenidos al Foro de Digitalización de la Cultura, un foro que lideramos desde Fundación Telefónica como parte de nuestra misión de divulgar el conocimiento y la cultura para transformar a la sociedad. Tengo el gusto de presentar a Ricardo Rubiales y su ponencia Horizontes Posibles, Ejercicios, Ideas y Reflexiones de Museos Latinoamericanos ante la pandemia. Ricardo ha trabajado incansablemente en la búsqueda y aplicación de teorías educativas de vanguardia en el campo museístico. Es museógrafo y educador y ha estado al frente de las áreas educativas de renombrados museos en México y en la creación de 6 nuevos museos en Latinoamérica, entre los que se cuenta el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Yacu Parque, Museo del Agua en Quito y el Museo de la Ciudad de Panamá, entre otros. Colabora con diferentes comités académicos y diseña seminarios y talleres de actualización en Iberoamérica. Actualmente es director operativo del Centro de Ciencias de Sinaloa, cuyo museo, denominado Materia, presenta nuestra exposición Videojuegos, los dos lados de la pantalla. Querido Ricardo, nos hacemos muchas preguntas frente al tema que abordarás. Si bien las tecnologías digitales han transformado el panorama cultural en todo el mundo, ¿qué pasa con los museos de América Latina, quienes se enfrentan a un contexto en el cual la transformación digital no ha sido ni justa ni equitativa, donde además la crisis sanitaria ha ampliado la brecha digital? En el caso de los museos, lo presencial y lo tangible es esencial. ¿Cómo se han reinventado los museos en la región? Estas son solo algunas de las preguntas que nos hacemos. Bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias, Nidia, y gracias a Fundación Telefónica por estos espacios tan importantes de diálogo. Y bueno, celebrando además justo en este mes donde hablamos de los museos y con esta frase que el ICOM nos invita a reflexionar, que es recuperar y reimaginar. Muchísimas gracias, Nidia, de verdad, por la oportunidad y por poder compartir con todas y con todos ustedes algunas reflexiones desde América Latina de lo que está sucediendo y cómo le hicimos para recuperar y reimaginar. Entonces voy a empezar haciendo una brevísima reflexión. Yo quería empezar con una brevísima reflexión de lo que implicaba este tiempo de reimaginar y recuperarnos después de un año de la pandemia. Según la presidenta del ICOM, en el 2020 nos decía que posiblemente un 10% de los museos no iba a regresar. Y esto mostraba las fragilidades de los museos. Un poco lo que les quiero contar es que los museos estamos en una coyuntura única. No solamente nos enfrentamos a circunstancias radicales en el contexto mundial, sino que también estábamos enfrentando ya el peso de una definición y de una serie de procesos y reflexiones de los museos que teníamos desde hace varios años. Y por eso en 2019, en la reunión de la Conferencia Internacional del ICOM en Tokio, se dio a la tarea de proponer la idea de redefinir la palabra museo, cosa que me parece, si ustedes lo ven, un poco aventurado de parte de un gremio, de pronto cambiar la definición. Y ahí me gustaría hablar un poco de cultura contemporánea para entender por qué nos insertamos ahí, cómo reimaginamos los museos hoy, y contarles 4 palabras que me parecen fundamentales para entender o abordar las ideas del contexto contemporáneo. La primera sería hiperrealidad. Es un contexto que me parece fundamental, investigado por los últimos años de vida del doctor Eco, y que está relacionado directamente con un concepto que creo que nos lleva a pensar en el diseño de contenidos de los museos, que es el término de la posverdad. ¿Cómo se manejan los contenidos y las historias que presentamos en los museos desde el Internet? Y un poco esta idea del diseño de contenidos surgió y fue un elemento clave para entender a los museos en el siglo XX. Si ustedes recuerdan, tú ibas a un museo a encontrar la verdad y nunca ponías en duda, no pondrías en duda jamás lo que sucedía en un cedulario o lo que pasaba dentro de la misma cédula. En ese mismo contexto, yo quiero proponer la idea de repensarnos hoy a partir del diseño de contenidos en plataformas como Twitter, como Instagram, como Facebook, y reconocer lo que sucedía en estas plataformas y de conocer lo que pasa hoy en el Internet a nivel macro y cómo la información que se presenta en Internet, mucha de ella inexacta o falsa, suele ser poco discernida por los cibernautas. Y esta es la información del estudio del MIT del 2017, donde ellos proponen un ejercicio donde quieren tener un tweet retuiteado 10,000 veces. Y para llegar a eso logran 2 caminos. El primero es tener una gran celebridad, un influencer que tome el tweet y en muy poco tiempo el tweet alcanza el 1,000,000 de vistas y las 10,000 retuitadas muy rápido. Pero en otra ocasión escogen otra cuenta que tiene muy pocos seguidores, unos 100 seguidores más o menos,
y el tweet alcanza el millón de personas mucho más, de manera mucho más larga, pero más consistente en cuanto al grupo de personas que está relacionada con este personaje, esta persona dueña de la cuenta en Twitter, y que es interesante porque analiza cómo es que hay personas mucho más virales de lo que nosotros podríamos saber, con mucho menos seguidores. La información de la investigación nos llevaba a dos personas, a dos circunstancias. Una tiene que ver con cómo la información falsa se difunde más ampliamente y de forma más veloz que la información veraz, y que son las personas y no los bots quienes la difunden. El reconocimiento de esta verdad en el MIT llevó a analizar desde otros puntos de vista el tema de la posverdad y el tema del hecho alrededor de lo que sucedía con esta mirada alrededor de la información y cómo enviábamos la información de un lugar a otro. Y el estudio ampliaba en decir que hoy en día una enorme cantidad de adultos no pueden discernir la diferencia entre hechos y opiniones. Y ahí había una serie de circunstancias que presentaban, las personas prefieren información que procede de personas en las que confían, recuerdan y buscan lo que encaja con lo que conocen y entienden. Y ahí lo que podemos hablar es que en Internet hay una serie de nichos ideológicos, es decir, es importante no solamente de lo que estamos hablando, sino quién lo dice. Y en ese contexto de los nichos ideológicos, donde estamos reunidos con personas que piensan, hablan y comparten más o menos lo que nos gusta, encontramos estas tribus de Internet que, aunque si bien yo puedo contactarme con muchas personas, en realidad me compacto con las que se llevan conmigo, tienen mi manera de pensar y se entienden. En el diseño de contenidos hablamos de la imagen y hablamos de cómo hoy este video, por ejemplo, el video de Tom Cruise buscando ser presidente de los Estados Unidos, un video falso, distribuido en Internet, en TikTok por miles y totalmente viral, nos habla de que en Internet hoy toda imagen es una construcción. Y si tú más o menos vienes del siglo XX, recordarás que para muchas personas la imagen era un registro fidedigno de lo que había sucedido. Y eso no está sucediendo más. Por eso la discusión de la posverdad y la discusión de los contenidos es fundamental. La segunda palabra, la transdisciplina, nos lleva a repensar en algunos minutos sobre el contexto contemporáneo de la educación. ¿Dónde estamos en este momento en la educación? ¿De qué manera nos enfrentamos a la idea de la escuela virtual que tuvimos que enfrentar durante todo el año pasado y a lo que sigue después de este periodo de la pandemia y de la influencia que tuvo en la misma educación? Ya la UNESCO hace algunos años había hablado del informe de las sociedades del conocimiento y proponía pasar de las sociedades de la información a un contexto donde el aprendizaje fuera fundamental y donde nosotros entendiéramos el conocimiento como el verdadero valor contextual. Pero ahí había una discusión fuerte en el informe sobre el modelo escolar y cómo nos entendíamos en el contexto de la escuela que había nacido en el siglo XVIII y XIX. En el contexto de las sociedades de la información, la escuela había sido uno de los puntos más discutidos y se había dicho que en la sociedad del aprendizaje del futuro el aprendizaje no podía estar confinado a una institución educativa en el espacio, es decir, a un lugar llamado la escuela, y tampoco se podía limitar en el tiempo. No podíamos aprender solamente cuando teníamos 10, 15, 12, 18 años, sino para siempre. La educación debe estar en todo tiempo y en todo lugar. Y ahí hablamos de la perspectiva de la complejidad desde la propuesta pedagógica, por ejemplo, del maestro Morín, donde estamos pensando en la multiplicidad y estamos rompiendo con esta mirada reduccionista que tuvimos en el pasado y que nos acompañó durante varios siglos, pero posiblemente para el siglo XXI no sea suficiente. Y ahí nos inspiramos muchísimo en las ideas, por ejemplo, del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, que nos invitan a pensar de otra manera en este paradigma epistemológico del conocimiento. La idea misma de la complejidad ya nos propone nuevos modelos. Y me pregunto si en los museos, en esta reimaginación que estamos haciendo, estamos pensando justo en estos nuevos modelos. De ahí la idea de la UNESCO de replantear la educación de manera urgente y repensarla desde otro lugar. Y aquí entraría muy pertinente la pregunta: ¿cómo los museos nos enfrentamos a esta realidad y al cúmulo de pedagogías contemporáneas que proponen otras ideas y otras perspectivas con respecto a lo que la educación significa? Y bueno, mencionándoles una bibliografía que les quiero dejar en la pantalla, quisiera hablarles de la siguiente palabra y quisiera recordar que esta coyuntura, estas dos palabras están relacionadas directamente con la situación de la pandemia. Y quiero tomarme un momento para hablar del contexto de la pandemia. Las imágenes que ven del COVID Art Museum, un proyecto de Instagram que reúne un montón de ejercicios de catarsis, lo puedo llamar así, de artistas y de otras personas también, que no necesariamente son artistas, pero desarrollan estos ejercicios visuales de catárticos con relación a la pandemia, desarrollados por este grupo de jóvenes de Barcelona, y que invitaron a un montón de personas alrededor del mundo a construir este tipo de museo, este tipo de nuevo museo, digamos, en ese sentido, que sucede durante la pandemia y que nos invita también a reflexionar desde otro lugar
cómo se construye una colección de imágenes, de qué manera se hace una curaduría distinta a través de una plataforma digital y cómo esto construye a partir de una comunidad y una serie de reflexiones de lo que vivimos todas las personas. Si estas imágenes yo las comparto hace 2 años y pudiera bajar al pasado y las compartiera con personas que vi y conocí en el 2018, posiblemente muchas de estas imágenes no harían absolutamente ningún sentido, pero ciertamente las personas que se conciben parte del contexto histórico en el que nos encontramos hoy, ustedes y yo, en ese contexto hay una relación directa y entrañable con las circunstancias de la pandemia que entienden las personas de la generación, digamos, de la pandemia. Y allá hablamos de lecturas contextuales importantísimas para el museo de hoy. Y es uno de los elementos de reto más importantes que tenemos. La idea misma de encontrarnos con la situación de la pandemia nos movió profundamente en el contexto de entender y valorar muchos elementos que habíamos vivido y también repensarnos en cómo vamos a regresar a esta realidad. Por eso la propuesta del ICOM no solamente es reimaginar a los museos, sino también recuperarlos. ¿Cómo nos recuperamos de este contexto de lo que hemos vivido? Bueno, les dejo el código por si alguien quiere investigar un poco más sobre el COVID Art Museum en Instagram. Y la siguiente conexión que quiero hacer ahora, este siguiente nodo de diálogo, para cerrar estas 4 palabras, es el tema de la hiperconexión. Y hablarles de esta investigación de la Universidad de Barcelona. En este momento el 64% del planeta está conectado a Internet. Tuvimos un cambio radical por la pandemia, más de 4.900 millones de usuarios, con una enorme cantidad de millones de personas en diferentes regiones del planeta, y que esto ha convertido en una dinámica exponencial, digamos, de lo que está sucediendo en el mundo del ciber hoy en este momento. En México, ustedes saben, siempre hemos sido parte del top 10 de los 10 países que más Internet consumen, siempre después de Brasil, Sudáfrica, la India, etcétera. Y en ese contexto seguimos siendo, en la pandemia, uno de los que más consumen. Seguimos teniendo estas 8 cuentas promedio en el mundo también por cibernauta. Y ahí encontramos una circunstancia interesante con relación a los museos, por ejemplo, con lo que pasa en un minuto en Internet. Y lo que sucede de pronto cuando yo comparto con los colaboradores de museos es abrumador, porque tiene que ver con una manera de entender el tiempo y el uso de la información que no es común a un proceso de los museos. Y las preguntas que nos trajo directamente la pandemia a los museos, se los quiero poner a ustedes ahora en la mesa, es la idea misma del museo virtual, la idea misma de pensar cómo es que YouTube es el segundo buscador más importante del mundo, donde las personas no buscan información en un texto, sino en un video. Y eso nos ponía en una gran réplica, porque si bien hemos logrado tener en Twitter una enorme cantidad de proyectos, cuando nos enfrentamos a YouTube en el mundo de los museos, encontrarán que los números son radicalmente menores que los de Twitter en Instagram. Podemos tener mucho éxito en uno y en otro, incluso en Facebook, pero en YouTube tenemos grandes problemas con respecto a alcanzar ciertos números y ciertos suscriptores, y tiene que ver con lenguaje. Tiene que ver fundamentalmente con ejercicios de plataforma. Y eso, por ejemplo, me parece interesante, como ciertos museos, el Thyssen-Bornemisza, por ejemplo, que trabajó durante la pandemia con un proyecto de WhatsApp que me parece interesantísimo también para rediscutir. Pero todo eso tenía que ver con la idea misma del museo virtual. ¿Cómo entendíamos la idea del museo virtual? Y cómo hoy nos ponemos a preguntarnos, o más bien a reflexionar y decidir que contundentemente la experiencia del museo virtual debe ser divergente a la presencial y que no puede ser una parodia, una copia de lo que vivimos en lo presencial. Esto nos lleva a la última palabra, transmedia, la palabra que tiene que ver con comunicación, la fragmentación de la comunicación que hemos vivido desde hace varias décadas, una investigación del MIT de muchísimos años y la idea misma de la cultura transmedia y la cultura mainstream que ha, digamos, tocado e influido directamente una enorme cantidad de públicos y de generaciones. Y ahí estamos hablando del análisis sociocultural de las generaciones. Si bien todas las personas vivimos en este contexto, los cambios radicales en las lecturas y las interpretaciones y las cosmovisiones hoy más que nunca son muy distintas y tiene que ver con estas maneras de leernos unos a otros. Pero una clave de esto es la web 2.0. Es decir, la idea de que en el mundo del Internet de la comunicación nosotros tenemos la misma voz, es decir, la voz del experto no es la misma que la de cualquier otra persona, y nosotras y nosotros podemos compartir en estas plataformas al igual que cualquier doctor en cualquier disciplina, y podemos hablar de cualquier tema que nosotros queramos. En ese sentido es una ruptura distinta a las dinámicas propias de otros momentos del siglo XX y que nos invitan a reflexionar también en la manera de contenidos y la construcción de la imagen. Porque digamos que la web 2.0 también armó un proyecto de construcción de imagen totalmente distinta, que aquí diciéndoles a partir del ejercicio de los museos, me parece que nos hace repensarnos una y otra vez en estos ejercicios de la reconstrucción y el trabajo de la imagen. Es decir, hablamos del meme y todo lo que tenemos que aprender sobre los lenguajes del futuro acerca, desde y por el meme.
En ese contexto, les quiero recordar un poco la investigación de Schiffman sobre el meme en esta idea de este proyecto digital, este producto evolutivo que va cambiando a partir de las manos por las que va pasando y que propone una reflexión muy interesante sobre la idea de coautoría, por ejemplo, en el contexto de Internet, pero también de la cultura popular, ¿no? Que construye toda la idea del contexto. El meme se lee en un contexto, se lee desde un contexto y se lee desde los lenguajes del Internet. Y ahí, aunque el meme no es nuevo, porque la imagen que tenemos tiene más o menos una década, también encontramos que puede resurgir siempre la idea de la nostalgia y de lo que está en el pasado reinterpretado, recuperado en esta construcción de la imagen y en estos pequeños bits de significado que se construyen desde cada uno de los cibernautas. En ese contexto, el contexto de la escena, el contexto de la relación con la pantalla, con la serie, con la película, es un poco lo que hablamos cuando hablamos de las generaciones más jóvenes. Siempre suele haber esta relación con la película yo vi, o en la serie yo entendí, o yo vi aquella situación. Y esta cultura mainstream, la investigación de la Sorbona de París de hace algunos años, implicaba mucho cómo las películas, las series, fundamentalmente estadounidenses, en este momento en la cultura occidental, tienen un nivel de impacto fuertísimo y de qué manera podemos desarrollar y reconocernos como museos en ese ejercicio. Y aquí quisiera hacer una pequeña respiración para cerrar estas 4 palabras de la cultura contemporánea y pensar unos minutos, si me permiten, en esta coyuntura de los museos que me parecen radicales y quisiera invitarles a reconocer que están en un momento histórico en cuanto al ámbito de los museos se refiere, en este mes en el que celebramos a los museos, recuperar y reimaginar. Y la idea de esto de recuperar y reimaginar está relacionada con el museo hoy. Ha habido una serie de reflexiones muy profundas del museo desde hace ya muchísimo tiempo. Ya en 1976 en la Mesa de Santiago había una serie de discusiones sobre la relevancia del museo el día de hoy. Un museo que detonaba e imponía lo que era la historia, lo que era el arte, lo que era la cultura, lo que era la naturaleza, y la incluía en vitrinas, un poco como si fuera nuestra, como si nos perteneciera, desde miradas totalmente antropocéntricas, y definía lo que era la verdadera cultura e invisibilizaba otros saberes y otras culturas que no parecían en aquellos momentos, a ciertos ojos, la cultura adecuada en ese contexto. Y ahí la investigación museológica contemporánea nos habla de que los museos hablan de esta feroz construcción de la memoria colectiva y cómo algunas cosas existen, otras cosas no, la imposición de los mensajes y además, lo más importante, el ser relevante en una sociedad de constante transformación como la que vivimos hoy. Ya en el 76 la Mesa de Santiago proponía estos cambios y empezamos a vivir un camino de cambios radicales con la nueva museología en los años 80, por ejemplo, diciendo que el museo no es un edificio, sino que es un territorio, ya con la entrada de la definición de patrimonio intangible, donde entendimos que no solo tenemos una colección de objetos valiosos y además reconocidos patrimoniales desde muchos lugares, por un valor desde muchas posiciones, no solo económico, sino desde muchas dimensiones, pero también aquel valor intangible que le dimos a las colecciones y que nos permitió incluir a los museos del niño, a los museos de ciencia, a los zoológicos, a los acuarios, a las reservas naturales y algunos espacios de interpretación arqueológica como parte de lo que entenderíamos que es un museo. Pero el cambio más radical que les quiero contar vino en la primera década del siglo XXI con la museología social. Este grupo de museos latinoamericanos, al igual que la Mesa de Santiago, que propusieron un cambio distinto en lo que entendíamos como museo. Hablar desde el aquí y el ahora y entender una relación con la comunidad que hasta ese momento no se había llevado a cabo de esa manera. Y si bien, por ejemplo, los ecomuseos nos acompañaron en esa dinámica, junto con los museos comunitarios en otro momento, especialmente estoy hablando de los casos de España y México, la museología social abordaba estos casos, pero además los impulsaba a proyectos mucho más elaborados y por eso es que en 2019 nos dedicamos a pensar que el museo que nosotros conocíamos de los últimos siglos no era lo suficientemente fuerte en cuanto a reflexión interna para poder sostenerse en el siglo XXI de la misma forma. Teníamos que pensar en una nueva definición. La museología social tiene 5 puntos que quisiera compartirles para un poco abrir la discusión a los casos que les traigo el día de hoy, y tiene que ver con el museo como un lugar de conflictos y tensiones de cultura, ¿no? No un lugar paradisíaco donde todas las verdades son absolutas, sino por el contrario, un espacio político de tensión, donde siempre hay circunstancias de conflictos internos a partir de quien lo pone, pero también de quien lo lee y quien nos visita. En esta esfera de construcción de significados no hay un espacio neutral, no hay nada objetivo, sino que siempre hacemos algo para alguien y lo diseñamos desde algún lugar. Y eso me parece muy importante, ¿no? La idea de siempre la subjetividad permanente en la curaduría, que nos invitaría hoy, además, el museo a necesitar
construir estructuras de preguntas como qué es cultura, qué es patrimonio, qué es identidad, qué es ciudadanía, y generar otro tipo de relaciones, ¿no? Legitimando los públicos, los significados culturales y la construcción que hacemos en eso que llamamos el museo y lo que entendemos como visitar un museo. Concebimos a los públicos como coautores, esto me parece que es una parte muy radical de la museología social, y como coproductores, y no simplemente como personas que entran, visitan y caminan un poco como fantasmas en el proyecto de lo que es un museo. Así el ICOM, en el 2019, propuso a partir de ciertas ideas, si nosotros tenemos algún tipo de responsabilidad social, por ejemplo, en el tema de la crisis planetaria, ¿no? Y abrían la conferencia diciéndonos, creemos que los museos hoy más que nunca tenemos que estar no dentro de una burbuja, sino hablar de lo que está pasando en la sociedad y discutir sobre los temas que están, digamos, un poco cuestionando o retando o amenazando a las sociedades en las que estamos insertos. Ahí las perspectivas antropocéntricas habría que deconstruirlas, habría que repensar en nuestras epistemologías y nuestras formas de interpretación cultural y cómo nos acercamos a los diferentes públicos, y esto tiene que ver directamente con la palabra decolonización y con la idea del museo colonialista, la idea de la imposición de verdades, la invisibilidad de otros saberes, de otras culturas, de otros modelos, de otros formatos, y pensarnos de una manera multicultural, por supuesto, interdisciplinaria y transdisciplinaria, que nos lleva al último contexto, que es la disolución de las tipologías. Si hubiera la posibilidad de pensar en un museo que no fuera solo de arte, solo de historia, solo de antropología, solo de ciencia, porque la realidad no es solo de, sino que cruza complejamente todas estas disciplinas y estas miradas a la realidad. Y ahí es donde el museo tendría que encontrarse, y no en esta visión reduccionista de las materias o de las disciplinas. Es un poco mucho más antigua. Esto lo que propondría es cuestionar versiones oficiales desde muchos lugares, hacer evidentes las memorias tabú de algunas colecciones de museos. Estoy pensando el caso del Museo de Arte de Sao Paulo, donde hacen un inventario de las piezas y encuentran que el 69% de las obras tienen la presencia del cuerpo femenino, de una o de otra manera, pero solamente el 2% de las piezas de la colección fueron hechas, creadas por artistas mujeres. Y eso es uno de los posicionamientos más interesantes contemporáneos sobre esta idea de la nueva definición. La idea de los patrimonios posibles, aquello que podemos tener, la idea de los microrrelatos que rompen los macrorrelatos, las grandes historias, las grandes ideas que sostuvieron mucho, por ejemplo, de las narrativas de los museos nacionales, hoy se convierten en otra propuesta distinta que empezamos a albergar, siempre regresando al proyecto de la cultura visual y material, que, como ustedes saben, es la materia prima con la que trabajamos los museos. Y ahí hay proyectos de museos diseñados desde ese lugar, como el Museo de Arte de Río El Mar. Y por último, la pregunta de García Canclini, cuando hablamos de patrimonio, es de quién, de quiénes, para quién, para quiénes, ¿no? Haciendo más compleja la idea de los museos nacionales y del patrimonio, por lo menos en América Latina, desde su mirada. En ese contexto, hay tres elementos que quiero traer a la mesa en esta discusión de la que estábamos hablando sobre lo que la pandemia nos ha dejado y las reflexiones que tenemos hoy. ¿Quiénes son nuestros públicos? Un poco esta relación que tenían algunos museos de pensar, tenemos miles de personas y cuando los turistas no llegan, resulta que no tenemos a nadie y que la relación con la comunidad es mínima. O lo mismo pasa con museos que sobreviven o tienen una gran cantidad de públicos de grupos escolares, y cuando los grupos escolares no vienen, no tenemos otra vez a nadie y otra vez la relación con la comunidad es mínima. Y ahí habrá una reflexión de los públicos que es urgente y que tenemos que volver a repensar de maneras más radicales. La relevancia que nos implica la supervivencia hoy en el contexto contemporáneo, no solamente en abrazar las tecnologías, sino abrazar también. Y yo quiero hacer un poco, subrayar esta idea, abrazar las filosofías, digamos, y los formatos de pensamiento y de construcción de estas tecnologías y las implicaciones que tienen en el museo virtual, y por supuesto el desarrollo de contenidos en el contexto de este mundo en el que nos encontramos ahora, donde los contenidos es el gran cue para poder vivir y sobrevivir en la web en este momento. Ahí podemos recuperar alguna de las ideas de Mario Mutiño, uno de los grandes museólogos sociales contemporáneos, y entender a qué se refiere cuando habla del museo contemporáneo en este sentido del tiempo, de la cultura, de la mezcla, de lo líquido, como decía un poco Bauman, en el sentido de los museos. Así que cerramos con algunas ideas bibliográficas por si alguien quiere investigar un poco más sobre este tema, y quisiera tomar los últimos minutos que vamos a estar juntas y juntos para poder platicar sobre algunos casos específicos latinoamericanos que les quería traer, sobre algunas definiciones a lo mejor no tradicionales de lo que es o no es un museo, porque en muchos sentidos algunas personas a quienes les he compartido estas ideas me han dicho, esto no puede ser un museo, y bueno, y en realidad te diría, y lo es.
Y me parece potente poner esto en la mesa también cuando hablamos de reimaginarnos, porque hoy los museos más que nunca estamos proponiendo aquellos otros que están en el margen y estamos yendo hacia las fronteras, incluyendo a todos los espacios que no estaban incluidos en las antiguas definiciones. Entonces, en mi investigación doctoral, justo estoy trabajando en algunos acercamientos latinoamericanos ya desde hace algún tiempo y quiero presentarles algunos de los casos que me han parecido más interesantes. Y empiezo por uno que es muy potente en la ciudad de Panamá, celebrando los 500 años de la ciudad. Desarrolló un proyecto impresionante, el Museo de la Ciudad de Panamá, donde tuve la fortuna de participar y donde tuvimos alcances inéditos en el espacio público por una circunstancia un poco digamos, al azar que sucedió y que tuvimos que afrontar y que implicaba desbordar el Museo de la Ciudad en la ciudad, porque es un museo que no tiene edificio, que nació sin un edificio y que pensó que si la ciudad era su patrimonio, pues entonces la ciudad era el lugar para poner las exposiciones y para construir este tipo de ejercicios prácticos de desbordamiento, vamos a ponerlo así, conceptual en la ciudad. Pero es un ejercicio muy potente, porque en ese sentido, cuando hablamos del contexto de la ciudad y cuando hablamos de la misma idea de el estar en estos espacios públicos, encontramos, por ejemplo, los tipos de públicos que se acercan a las colecciones, a las imágenes, a las lecturas, a los discursos y a las propuestas curatoriales y los horarios en los que están. Porque, por ejemplo, teníamos personas a las 7:30 de la mañana, que es una hora en la que no hay tanto calor en Panamá, que las personas van a su trabajo, deteniéndose, ahora están viendo las fotos del Archivo Nacional, pensando un poco en lo que está sucediendo, o en los parques, y mirando ciertos ejercicios desde lugares cerrados, algunos espacios que entendíamos de la ciudad donde también estábamos desbordados, pero que implicaban el llegar a otros públicos tan lejanos, porque entonces el museo podía estar en muchos lugares al mismo tiempo y con muchos ejercicios de proyectos en el mismo lugar, utilizando muros de edificios enormes para hablar una exposición sobre fotografía y mujeres y trabajo de las mujeres, y pensarnos también en espacios mucho más tradicionales, pero también con inspiraciones siempre artísticas de propuestas que nos acompañaban en todo momento. Ahí está el equipo del museo con el director Jonathan Hernández, y me parece muy interesante el trabajo de todo el equipo en esta flexibilidad de construir una idea de museo afuera, museo donde puedes ir a caminar y donde de hecho está construido para que tú vayas caminando y vayas reconociendo los espacios, por ejemplo, históricos, como en el caso que están viendo ahora, en un proyecto de ciudad, ¿no? Que entra en esta idea misma de lo urbano y el museo desbordado. Que si bien es un ejercicio que ha sucedido, porque ustedes conocen que ha pasado en diversos momentos, me parece muy potente la misma idea de llamarlo, que todo eso construye junto un museo. Y eso ya era increíblemente potente, incluso en este ejercicio de las memorias de la ciudad en la estación sonora, que era recordar desde los públicos, en un sentido de coautoría, sus memorias de la ciudad y de ciertos barrios, trayendo un archivo de investigación sonoro sobre lo que había pasado en la ciudad. El otro caso que les tengo que traer, que es importante desde mi punto de vista en el sentido del rompimiento que crea, es el Museo Gallardo, en Rosario, Argentina, que durante mucho tiempo y en la propuesta curatorial museológica que desarrolló Sebastián Bosch junto con todo el equipo, me parece muy potente la idea misma de deconstruir la idea de un museo de historia natural. Es decir, cómo un museo de historia natural se puede reconstruir y deconstruir de otra manera y entenderse desde un lugar totalmente diferente, llamarse Museo de Historia Natural, pero acceder a unas líneas de diálogo y discusión mucho más elaboradas que aquellas tradicionales del siglo XIX. Y ahí encontrarán que uno de los ejercicios más importantes del Gallardo, que es el que me gustaría presentarles hoy, en ese sentido de su propuesta para dialogar y resignificar lo que es el patrimonio natural, quisiera hablarles específicamente de dos ejercicios que me parecían sumamente potentes desde el equipo del Gallardo, que ha trabajado mucho situaciones de género. Lo que ustedes vieron fue una vez invitaron a un grupo de mujeres a caminar por el recorrido del museo y tachar donde se encontraban circunstancias de no inclusión de género en el mismo texto del cedulario, y otros ejercicios muy potentes como tener una cocina en el corazón del museo y que esta cocina generara otro tipo de dinámicas, de diálogos y circunstancias y de experiencias dentro del mismo proyecto del museo. Y ahí, hablando del tema de la cocina en el corazón del museo, pensar en esta línea que ellos tienen de alimentación y agroecología. Ya hablo de Vereda, este proyecto que ellos tienen en la calle del museo, donde proponen un mercado, una vereda de un mercado con el principio de la agroecología, con agricultores de la ciudad. Y entonces ellos invitan a todos estos agricultores urbanos, los invitan a tener un espacio dentro de la ciudad, en su museo, y hay una relación, esta relación interesante con la comunidad, con el afuera, para presentarlos en el museo, pero no como una exhibición, sino como parte de un ejercicio curatorial mucho más elaborado de lo que ellos resignifican como fundamental para entender la misma idea
de la historia natural y la reflexión del patrimonio natural desde la comida y el consumo. Y ahí invitar a esos agricultores y tener abierto en la calle y además proponerlo durante este espacio es un ejercicio que no necesita la exhibición, digamos, o que yo esté abierto o cerrado, sino que es un ejercicio que se da otra vez en esta experiencia de la calle, pero que además invita a recuperar y a repensar también las mismas ideas del consumo y de la producción en el contexto en el que estamos ahora. Y un ejercicio que hicieron en línea, el otro que quería comentarles de ellos, es este proyecto que son relatos de un ecocidio y que además es como una serie que ellos van a tener en sus redes sociales, donde tú vas a poder ir investigando lo que va sucediendo en ciertas zonas de Rosario y donde ellos van registrando y analizando ciertos procesos que se han dado durante mucho tiempo, que para ellos hay que haber un efecto inmediato de respuesta con respecto a la conservación de los espacios naturales y de los ámbitos naturales en los que ellos se encuentran. Y ahí está esta relación de encontrarte con el afuera. No solamente un museo que habla de sus colecciones, de sus intereses o de esta historia académica, acontextual, ahistórica, ¿no? Que sirve para sacar un examen de 10 a nivel primaria, sino más bien hablar de lo que está pasando aquí y ahora en el contexto de esta sociedad, en el contexto de esta ciudad, en el contexto de lo que está sucediendo en cuanto, por ejemplo, a relaciones del cambio climático, de manera muy frontal y muy específica. Me parece potentísimo esta relación que tienen con la comunidad y la manera que pueden mirar el mismo contexto en el que se encuentran. Y así encontramos que estos relatos del ecocidio fueron muy importantes para la misma comunidad y la relación que tienen con cada una de las personas que viven en la ciudad, un poco referenciando estos contextos y estas especies que viven ahí. Y ahora están haciendo lo que se llama relatos ocultos, que es un ejercicio muy interesante de analizar especies desde lugares muy distintos y un poco aquellas cosas que están invisibilizadas en este ejercicio de mediación, increíblemente divertido también en las redes. El caso de Pina, la Pinacoteca de Sao Paulo en Brasil, es uno de los casos más interesantes que yo quería dialogar con ustedes y traer en el posicionamiento de esta discusión en la que nos encontramos ahora. Y tiene que ver, digamos, primero por las grandes enseñanzas que nos ha dejado Pina durante muchos años, especialmente el núcleo de acción educativa que dirige Mila Chevato, por muchas de las experiencias importantes. Ahí, por ejemplo, tienen su espacio de interpretación y aquella intromisión, vamos a llamarla de esa manera, que el equipo educativo tiene en las salas, pues típicas, ustedes saben, de una pinacoteca, poniendo una obra de arte contemporáneo que entra en discusión con aquellas piezas propias del siglo XIX, pero hablando de los mismos temas y creando nuevas relaciones y nuevas preguntas a partir de los públicos. Y si bien esa fue uno de los elementos más interesantes que discutimos muchísimo en el caso de Pina, también me parece interesante el ejercicio que hicieron ahora hablando de Museos para la Vida y su campaña proponiendo espacios para reflexionar sobre la vida y proponiendo espacios otra vez siempre hacia el foco en la comunidad y lo que está pasando en la comunidad. Este proyecto que ustedes ven ahora en la pantalla es un proyecto que tenía que ver con una colaboración de todo el barrio alrededor de donde está Pina, el barrio del Retiro, el barrio de Luz, el barrio de Campos Elíseos, para poder atender recursos para los proyectos contra el COVID-19. Y me parece muy importante el museo involucrado en este tipo de procesos totalmente sociales, hablando de lo que significa el estar en medio de esta sociedad y de esta circunstancia, dialogando en cómo apoyar de diferentes maneras, más allá de solamente presentar los contenidos propios de los que trabajamos los museos. Y ahí hay mucho de la inspiración de la museología social. Recuerden, la museología que no sirve para la vida, dice Mario Chagas, no sirve para nada. Y ahí habría una reflexión, por supuesto, brasileña muy potente, que mueve mucho del espíritu de estos museos. Pero el ejercicio de Pina en casa, y yo quería recuperar con ustedes un poco ahí el ejercicio de Pina, son estos de pronto como cápsulas y reflexiones que hacen en las redes sobre las colecciones que tiene la maravillosa colección que tiene la Pinacoteca, pero también desde lecturas muy interesantes, ¿no? Desde los podcasts, desde la reflexión con las piezas, desde los comentarios, los conversatorios, los espacios de diálogo, que bueno, muchos de los museos hicimos, pero me pareció muy potente la idea siempre de la coautoría, ¿no? La idea del desafío, por ejemplo, donde hay un desafío que sale cada semana y propone que las personas dialoguen, pero mucho lo que me llama la atención otra vez es este sentido de la pertenencia que noto en ciertos públicos y el diálogo que hacen. Y por otro lado, dentro de los ejercicios que hace la Pinacoteca, es este ejercicio del edificio. O sea, de pronto cuando el edificio está vacío y podemos entrar y tomar fotografías del edificio, lo hacemos, o hacemos un ejercicio de pensarnos de manera acústica, recordar cuando estábamos juntos, un poco
la idea de la nostalgia en ese sentido y armar playlists musicales que nos permiten recuperar estas ideas y, bueno, videos todo el tiempo para vernos en familia y construir estos sentidos de colaboración y de diálogo que me parecen tan potentes. El ejercicio del edificio parece muy rico en el mismo sentido de redialogar en este contexto arquitectónico de lo que estaba sucediendo y cómo entendíamos este lugar vacío de personas. Un poco como también un poco de vista, como un sentido muy poético, ¿no? De encontrar este museo siempre lleno, ahora vacío, ¿no? Y la reflexión del espacio arquitectónico mismo y del espacio mismo del territorio desde otros lugares diferentes. La relación que tiene el museo con el exterior es muy potente. En el metro, un poco diciendo esta palabra brasileña que ustedes conocen, de saudade, esta idea de extrañar, de esperar, mucho más potente, que no puedo traducirles, pero que me parece que implica esta relación, otra vez muy cercana, con grupos específicos. Les recuerdo que la Pinacoteca trabaja mucho con personas que están con grupos muy vulnerables, trabaja muchísimo con grupos vulnerables muy concretos, tiene un programa para discapacidades enorme, un programa para personas con discapacidad que tiene ya décadas y que ha sido uno de los más reconocidos a nivel mundial, y también este sentido, otra vez insisto, de las comunidades vulnerables, el trabajar y el crear salas, por ejemplo, diseñadas para personas con discapacidad, como el caso que tienen para las salas para invidentes, ya implica una filosofía distinta de lo que entenderíamos como el acercamiento en muchos de estos casos. El Museo Ferro White, el Museo Taller en Bahía Blanca, en Argentina, es un espacio totalmente de inspiración que nos permite hablar desde lugares muy potentes de lo que significa la historia, la construcción de la historia y los objetos. Es un espacio muy inspirador que habla oficialmente del trabajo, habla de los ferrocarriles, fundamentalmente ese es el lugar donde nace, donde germina el museo, pero hoy habla mucho más de la construcción de la historia y cómo entendemos y transformamos la vida y cómo reescribimos la historia. ¿Y cómo no podemos tener un museo que hable de contextos históricos sin pensar en la comida, en la vida cotidiana, en las costumbres o en los mismos procesos culturales? Es un poco el aporte que hace el Museo Ferro White y lo que el Ferro White propone también. Y en ese mismo contexto quisiera traerles algunos de los ejercicios que hizo Ferro White en este tiempo. Y me parece muy potente una frase que les quiero traer, que lo usan mucho, especialmente su director Nicolás Testoni, que es: el museo empieza afuera, y que me parece potentísimo e inspirador para pensarnos, fíjense otra vez, más allá de los muros, ¿no? No pensar tanto en ¿y cuándo la gente viene?, sino más bien de qué manera nosotros vamos. Y los ejercicios que produjeron me parecieron muy potentes en el sentido de que nos permiten reflexionar otra vez esta relación. Los ejercicios y los trabajos de Guillermo Beluso, digamos, gráficas que él enviaba cada vez en cuanto a las redes sociales del Museo Taller, implicaban este diccionario visual gráfico de lo que estábamos viviendo en la pandemia, como una manera interesante, distinta, innovadora, potente de acercarte a los públicos desde otros lugares, desde otro mensaje, desde otras discusiones, también otra vez referidas a lo que estamos viviendo directamente. Y a mí me parece que este trabajo de poder tener en el celular de pronto este mensaje con esta imagen ya propone estas otras líneas de discurso increíblemente parecidas a lo que ha sucedido en otros lugares del mundo, pero que otra vez lo relacionaba directamente con temas donde la comunidad conoce al artista, y esa relación me parecía muy potente. Ahora, en Estamos al Horno, lo que hacen es construir un horno de piedra en el museo, en ese sentido que siempre tienen comida, siempre celebran, siempre hay para comer, siempre que vas al museo hay una fiesta, hay una reunión, hay una tertulia, y ahí hay un proyecto de construcción digamos, de colaboración ciudadana, donde el museo genera, digamos, futuros encuentros y propone la idea de construir para ese futuro que vendrá en algún momento un horno de piedra y en algún momento hacer las empanadas ahí y poder celebrar juntos, y esto totalmente mirado. O, por el otro lado, la idea misma de hacer este ejercicio que me parece muy potente, que tiene que ver con ponerse esta prenda, ¿no? Llevar esta prenda, subirla a internet y decirle, bueno, ahora que estamos encerrados en casa y que todas estas cosas funcionan, ¿por qué no hacemos una prenda de vestir que nos ayude un poco para todo, ¿no? Y que se relaciona con el trabajo, digamos, un poco se relaciona con el trabajo en un sentido, pero también la podemos usar ahora de otra manera, ¿no? En argentino, el mameluco, un poco también una palabra que se utiliza en México, en otros lugares en español se dice de varias maneras, pero me pareció interesante el ejercicio de hacerlo en la construcción y mandarlo. Y ahora lo que estaban trabajando es un proyecto de huertas urbanas, lo acaban de hacer hace algunas semanas, y también el proyecto de
llevar y crear jardines dentro de la ciudad en este tiempo de pandemia. Ahí están creando los espacios. Esta fotografía fue hace unos días dentro del mismo museo en cuanto a las huertas urbanas, pero cómo llevar todos estos espacios de jardines y espacios verdes dentro de la pandemia, en ese sentido de compartir y actuar sobre el espacio público en un momento donde podemos estar en el espacio público, claro, con esta separación, sana distancia, pero promover también lo que sí puede pasar en la ciudad. Porque estamos encerrados, pero podemos hacer cierto grupo de cosas que me parecen increíblemente potentes. La reflexión que hicieron sobre el proletariado cultural en la Argentina, una mesa de discusión otra vez del aquí y el ahora y lo que pasa si eres un trabajador de la gestión cultural, y las discusiones muy divertidas, por ejemplo, que propone La Llamada, este colectivo, ¿no? Este lugar que compila las obras seleccionadas de la convocatoria de miniaturas sonoras que ellos crean desde hace varios años, que me parece muy potente también en esta relación otra vez sonora, acústica, que no necesariamente habla siempre, recuerden, otra vez estoy separándolo mucho, este modelo escolar de lo que debemos, sino más bien de estas provocaciones a la sociedad de lo que estamos viviendo en este contexto en los museos. Y por último, tomarme unos minutos para contarles sobre el proyecto del Centro de Ciencias de Sinaloa, sobre materia, un poco lo que nos pasó en este tiempo, y contarles también de este proyecto de museo. ¿Cómo podemos ser relevantes un museo después de 27 años? ¿Cómo puede enfrentarse a un mundo después de 3 décadas? A un grupo de jóvenes, digamos, diferentes, que tienen otras lecturas, otros canales de discusión, otras formas de procesar y de releer y de entenderse. Y ahí teníamos un reto importantísimo, ¿no? Convertirnos en un museo actual y entender además lo que significa ser un museo de ciencias en la segunda década del siglo XXI, con sus interpretaciones y sus posibles lecturas, ¿no? Y ahí había una serie de reflexiones que tuvimos que hacer, porque implicaba qué significa hablar de ciencia y tecnología en el mundo hoy y cómo se relaciona este espacio cultural con las diversas comunidades de usuarios, y si entendíamos cuáles eran esas comunidades de usuarios. Entonces, una de las cosas que nos marcó más a materia que ninguna otra cosa fue un estudio público de más de 2,000 personas, donde estuvimos tratando de redialogar con ellos qué significaba un museo en el contexto de la ciudad, y ahí había un montón de elementos y de circunstancias muy potentes sobre lo que significaba el cambio de un espacio arquitectónico, que fuera un espacio que quitara los muros que contenían o que constreñían el espacio del museo, convirtiendo ese otro espacio, ese espacio de afuera, que antes era de afuera, en el espacio de adentro, y convertirlo en un espacio público donde también el museo se pudiera desbordar. Y ahí nació la idea del jardín. Tenemos un jardín evolutivo alrededor del museo que está totalmente abierto, es un espacio para caminar, para estar, para relajarte, para ver el mapping que se encuentra en la fachada, y ahí encontrar otras comunidades como los Boy Scouts, los skaters, las personas que hacen yoga, un poco que toman, ¿no? Se apropian del espacio público, y que ahora en la pandemia ha sido uno de los elementos más radicales, más importantes que hemos podido tener, y que nos invitó, por ejemplo, ahí están viendo la celebración de nuestro aniversario con Mariana Bo, un concierto totalmente digital, totalmente virtual en este espacio que les contaba, en este espacio público abierto de materia, que nos invitaba a pensarnos desde otro lugar. Y también construimos ejercicios totalmente digitales, como Materia Oscura, un ejercicio 100% millennial, donde nuestro host, Guillermo Peñarroja, invita a otras personas cercanas a su edad a discutir desde su perspectiva etaria, digamos, desde ese grupo generacional, sobre ciertos temas complejos que tienen que ver con ciencia. Justamente la siguiente semana tenemos uno sobre videojuegos. Vamos a estar hablando sobre el tema del prototyping o el perfil de los videojuegos cuando eres joven y estás en una empresa y te saben gamer. Y trabajamos no solamente este tema, sino también por el otro lado con otros públicos. Periferia, que es esta plataforma donde hacemos proyectos, talleres y demás, y otras experiencias como este programa que hicimos en Facebook, Materia Viva Internacional, donde invitamos a muchas personas de museos a dialogar sobre lo que estaba sucediendo en el contexto de la pandemia, como en estas ofertas a diferentes públicos, pero que además nos implicaban el repensar este modo de lenguajes y este modo de distintos foros, si lo voy a llamar así, dentro del mismo proyecto de museo, donde se hablaba de diferentes maneras para diferentes públicos y diferentes temas. Las publicaciones que armamos para maestros, los podcasts, el podcast que creamos de Materia Gris, que además trataba también de irse a otros públicos que no necesariamente tienen que estar en el museo, sino queríamos ampliar nuestra reflexión y nuestra manera de llegar. Nos sorprendió
como a todos los museos, la forma como el público respondió en cuanto a lo digital y al trabajo que hicimos. Y ahí un poco recuperamos este espíritu de materia, ¿no? Este espíritu que tenía que ver con la diversidad y un poco con la inspiración, por ejemplo, del proyecto de ciencia abierta de la UNESCO. La idea de que la ciencia abierta debe ser la ciencia accesible, eficiente, democrática y transparente y sin diferencias, porque encontramos en la evaluación de ciencia de América Latina que había una enorme distancia entre ciertos museos de ciencia y sus públicos. Y ahí generamos un encuentro con todos nuestros amigos de América Latina para discutir sobre los objetivos de desarrollo sostenible y donde un grupo de museos de América tomó la decisión, 11 museos tomaron la decisión con alianzas, también con asociaciones como la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia, para discutir sobre la Agenda 2030 en colaboración con la Oficina de Ciencias de la UNESCO, la oficina en Montevideo, y con la Red POP, junto con otros organismos de ONU, como ACNUR, como ONU Habitat, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Organización Mundial de la Salud y la FAO, que nos acompañaron en este ejercicio de pensarnos durante más de 6, 7 meses sobre cómo actuar acerca de la Agenda 2030. Un elemento que había salido en la discusión de la gran cumbre internacional de centros y museos de ciencia, que rediscutía, es un buen momento para repensar nuestras epistemologías como museos de ciencia, y es un buen momento de entender que sí podemos hablar de reducción de desigualdades, que debemos hablar de hambre cero y fin de la pobreza, y que tenemos la obligación de hablar de paz, justicia, instituciones sólidas y alianzas en los museos de ciencia. Una cosa que de pronto es un poco inédita, pero que a todos los colaboradores y colaboradoras del encuentro les pareció muy potente, porque la idea de la cumbre, del protocolo de Tokio, de la cumbre de los museos de ciencia en 2017, proponía enfocarnos en esas cosas, enfocarnos en los objetivos de desarrollo sostenible y un poco hablar de lo que está pasando en el contexto de todo lo que hemos hablado de los museos, y proponía que estuviéramos al frente de estas discusiones. Y algunos colaboradores decían, es imposible en un museo de ciencias hablar de reducción de las desigualdades, es imposible en un museo de ciencias hablar de igualdad de género, por ejemplo. Y en realidad, cuando lo analizas un poco más, tiene que ver con una mirada totalmente escolar, ¿no? Totalmente disciplinaria, en el sentido de pensar que no se puede y que es un tabú hablar de eso. Por el contrario, el ámbito de los museos y la mayoría de los museos acuerdan la importancia fundamental de hablar de estos temas. Y esa es la misma idea que tiene Michael O'Gorman en este proyecto de investigación que hizo con el MIT sobre el futuro de los museos de ciencia, el fundador de la Science Gallery, un poco presentando estas discusiones que de pronto le parecen ya obsoletas, ¿no? La negación del arte y la ciencia, que sería una de las inspiraciones fundamentales de materia, y la negación del cruce con otras ciencias y con las humanidades en el contexto de los museos científicos. Y ahí esperar o reflexionar un momento en esta reimaginación en la que estoy acompañándolos en los últimos 2 minutos que nos quedan, para pensar sobre qué significa cambiar en un museo y qué destino tenemos que tomar al tomar, que las autoridades toman estas decisiones para decir sí creemos que es posible, sí creemos que los jóvenes y las jóvenes necesitan un espacio para hacerlo, y sí creemos que la comunidad debe ser parte fundamental de lo que estamos haciendo. Y lo que hicimos ante la pandemia, y con esto cierro nuestro ejercicio, fue que el museo se convirtió de pronto y maravillosamente, a partir del Fab Lab, que es el corazón de nuestras exhibiciones y la producción de las exhibiciones que tenemos cada temporada, en una fábrica de caretas y de cubrebocas. Y Materia pudo destinar miles de caretas y de cubrebocas para cientos de trabajadores de la salud, para todas las personas que lo solicitaran, y en este momento incluso está brindando para prevenir el regreso escolar de algunas escuelas. Ya tenemos listo para llevar, si es que algunos alumnos y alumnas lo necesitaran. Y este ejercicio de podernos convertir y de funcionar y de trabajar en medio de la pandemia para la comunidad y dialogar con los medios que teníamos, donde los mediadores, que ustedes vieron la foto que estaba ahí, junto con los makers, se pusieron a trabajar todo el tiempo, y junto con toda el área administrativa y el área legal, entregando las cosas. Hablaba de este equipo de proyecto de museo funcionando desde otro lugar, de un lugar distinto. No necesariamente tenía que ver solo con las exhibiciones, pero también respondiendo a las necesidades que veíamos urgentes en cuanto a la pandemia. Les dejo unas imágenes de este espacio limítrofe de Materia, donde trabajamos a partir de la discusión del arte y las provocaciones de los artistas en dispositivos que nos permiten invitarnos a pensar desde panoramas científicos, a partir de un proyecto de alianzas globales, a partir de un proyecto de discusiones más elaboradas sobre artistas, sobre proyectos de visualización distintos como el Cubo Negro 8K, y un proyecto totalmente diferente que busca ser inédito, busca ser un laboratorio de investigación para el futuro también en proyectos museales.
Y con eso cierro el diálogo con ustedes hoy. Espero que haya podido dejar una serie importante de preguntas y de posibilidades para reimaginar, posibilidades para la representación de los museos, posibilidades para reencontrar lo que significa un museo, posibilidades para pensar. Y espero que Materia les haya inspirado también en ese sentido de cruzar límites, convertir un museo en algo totalmente temporal, incluir temas de los que no se habla comúnmente, hablar de dispositivos diferentes y creer en la diversidad y en la multiplicidad de voces. Y ahora, cerrando en las imágenes, les dejo también algunas fotos de la maravillosa exposición Videojuegos Los Dos Lados de la Pantalla, que tenemos el honor de recibir por parte de Fundación Telefónica y que nos está acompañando con un éxito increíble, porque hablar de la industria de videojuegos, como ustedes sabrán, es hablar de una industria maravillosa que está relacionada directamente con tecnología, con ciencia, pero también con modos y reflejos de lo que la sociedad es hoy. Y eso nos parece potentísimo. Ha sido un generador de discusiones y será seguramente un generador de diálogos muy potentes con los gamers de la ciudad, con otros espacios, con otros lugares regionales y con otros nodos del mismo estado y de otros estados que nos permitirán otra vez regresar a estas discusiones tan importantes y estas preguntas tan fundamentales que queremos que sucedan cuando viene esa materia. Les agradezco muchísimo y muchas gracias.